Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Alexander Sánchez. Soy gerente de producto de la línea CCTV, cableado de redes, cable multimedia, accesorios de seguridad electrónica. Y el día de hoy vamos a dictar el webinar de accesorios en nuestra propia marca SAT. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, primero que todo, y antes de empezar, ¿qué son accesorios? Bueno, para las personas que no conocen a gran profundidad lo que son los accesorios, en la parte de seguridad electrónica, más que todo enfocado en la línea de CCTV, son herramientas o piezas esenciales para una máquina, un elemento u equipo, pero estas no constituyen su cuerpo central y estas pueden sustituirse. En el caso de los circuitos cerrados de televisión, se conocen convencionalmente, básicamente como son los videobalun, las fuentes de poder, los splitters o los famosos pulpos, que son las borneras que básicamente por ella entra un voltaje y sencillamente lo que va a hacer es repartirlo en varias salidas. Borneras de conectores para fuentes, cajas de paso, entre otras muchas cosas más. Entonces, en base a esta pequeña descripción, nos cubre todo lo que son los elementos esenciales para nuestros sistemas de circuito cerrado de televisión, o comúnmente nomenclatura se conoce como CCTV. Entonces, esto no solo aplica para aquellos sistemas que son análogos, sino también aplica para que son aquellos sistemas conocidos como los sistemas IP. En estos también se necesitan algunos accesorios también, como son la parte de los jacks, los RJ45, bueno, en algunas ocasiones también lo que se conoce como los patch panel o inyectores PoE y switch PoE, ¿sí? Recuerden que tanto los sistemas análogos como los sistemas IP son dos sistemas que, aunque a pesar de que brindan básicamente la misma funcionalidad o el principio básico, que es lo que queremos, que es hacer un seguimiento o una videovigilancia, llamémoslo así, mediante unos equipos, son dos sistemas totalmente separados, por una parte análoga y otra por la parte IP, pero no significa que porque el uno pertenezca a un grupo y el otro a otro no sean necesarios los accesorios. Por lo general siempre son necesarios, de hecho es una parte muy fundamental para ellos. Las cámaras o los sistemas de CCTV, entre ellos también sus grabadores, no pueden, digamos, o sea, pueden funcionar, pero necesitan este elemento adicional para poder completarse o complementarse realmente y estos entren en funcionamiento. En nuestros webinars anteriores hemos conocido lo que son los sistemas análogos y los sistemas IP. Ya todos hoy por hoy sabemos que los sistemas análogos tienen una menor capacidad que los IP, debido a que las posibilidades de visualización tienen muchas más limitaciones, hablando específicamente del zoom o la resolución o la velocidad, con imágenes de muy buena calidad, ¿sí? A diferencia de lo que hoy en día se conoce como los sistemas IP, la cual maneja, o nosotros hoy en día sabemos que manejan resoluciones un poco más altas que los sistemas análogos. Y cuando se va a hacer una función, digamos, de estrechar, ampliar el campo de visión, pues tiene una mayor definición, o tiene una mayor rango o capacidad de zoom sin distorsionar o dañar la imagen, cosa que pues difícilmente sucede o no difícilmente, sino que sucede por lo generalmente con los sistemas análogos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los accesorios de la parte de seguridad electrónica en circuitos cerrados de televisión, en la parte análoga, por lo general siempre vamos a estar usando lo que son los balun y las fuentes. ¿Estos para qué son necesarios? En el caso del sistema análogo, siempre se van a necesitar para eh, poder conectarnos de un equipo, ya hablemos de un equipo A que es nuestra cámara, y un equipo B que va a ser
receptor o nuestro grabador, básicamente. Inclusive, dentro del mismo sistema de grabación, ya sea análogo o IP, se podría considerar que el disco duro también sería o entraría como tal como un accesorio, el cual siempre sería necesario para poder captar todo lo que son las imágenes de video, de lo que se desea grabar o dependiendo de las eventualidades o el formato o función en que yo lo haya dejado previamente configurado. Entonces, estas dos imágenes que podemos ver acá a la parte derecha son claramente de un sistema análogo y un sistema IP. En el caso del sistema análogo, como lo estaba diciendo anteriormente, entonces nosotros tenemos una parte de un equipo A y un equipo B, los cuales van a ir conectados por cable UTP. Pero este no es suficiente únicamente con el cable UTP. Al otro lado del equipo A, por ejemplo, este tiene que ir con una fuente de alimentación, ya sea de 12 voltios, por lo general, que es por la fuente de alimentación que se usa para alimentar este tipo de cámaras, a 1 amperio o 2 amperios, dependiendo del tipo de consumo y de la cámara que se esté usando. Ya sabemos que, por ejemplo, para una cámara, digamos una PTZ, por ejemplo, que tiene un consumo mayor de amperaje, pues no podemos estar usando un adaptador, digámoslo, de 1 amperio. ¿Por qué? Porque eventualmente le funcionará inicialmente, ¿sí? Nadie le está diciendo que no, pero no a un 100% de capacidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si van a usar la función PTZ, que es la que me permite que el motor de la camarita gire, haga zoom, enfoque y todo eso, dentro de sus respectivas funciones de la cámara PTZ, pues va a tener una pérdida de amperaje y por lo tanto, como lo conocemos hoy en el mundo de la electrónica, se cae la cámara, se cae esa potencia, no es suficiente para que funcione adecuadamente como es lo que queremos. Entonces, para ello utilizamos, como lo vengo diciendo, una fuente de alimentación. Aparte de eso, los sistemas análogos por lo general también se necesitan lo que son los balun, pero también se necesitan de extremo a extremo. ¿A qué me refiero? Si yo necesito en la cámara análoga un balun de entrada para que me entregue video, señal de video a mi equipo grabador, también tiene que mi equipo grabador en ese orden de ideas tener también un balun instalado a este extremo. A eso es a lo que me refiero cuando, por ejemplo, tanto los sistemas análogos como los sistemas IP necesitan siempre los accesorios. En el caso, por ejemplo, de las camaritas IP, ellas por lo general, si el equipo grabador no comprende con puertos PoE, por lo general siempre me va a tocar disponer ya sea un switch PoE o un inyector PoE. ¿Por qué? Porque es que estas cámaras vienen diseñadas bueno, por lo general vienen diseñadas para que estas sean alimentadas por el mismo puerto de red. Recuerden que la sigla PoE significa Power of Ethernet. Entonces, básicamente, lo que me va a entregar por el cable de red, aparte de los datos y video, pues también va a entregar una parte de energización como tal al equipo, ¿sí? Y pues los únicos equipos que existen como tal para entregarle dicha alimentación a los equipos, pues ya son los inyectores PoE o los switch PoE, o en su defecto, si existen, dependiendo de la marca o referencia que estén utilizando, el NBR tipo PoE. No todas las veces vienen con esos puertos habilitados precisamente para que le entreguen eh, la alimentación a las diferentes cámaras. Hay veces que vienen con un único puerto de salida de red y pues se toca generar un adicional de sea un switch o un inyector como tal. Dentro de nuestro catálogo o nuestro portafolio, desde la parte de accesorios, quiero enseñarles un poquito lo que es el portafolio de la parte de accesorios de seguridad electrónica SAT, ¿sí? Entonces, dentro de ellos encontramos que los adaptadores de 12 voltios 1 amperio, de 1.5 amperios, 2 amperios, 5 amperios y el de 3 amperios a 24 voltios, ¿sí? Que es este último de acá. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Bueno,
Básicamente, la única diferencia de los cuatro primeros es que cada uno entrega una cantidad de amperaje o fuerza con la que le va a entregar la alimentación al equipo. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, estas vienen diseñadas dependiendo de la necesidad del equipo al que yo quiero alimentar. Me refiero a alimentar es básicamente a energizar el equipo como tal, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un adaptador de 1 amperio para una cámara, que por lo general es una cámara tipo fijo, lente fijo, llamémoslo así, ¿sí? Que no viene motorizada ni nada, no es varifocal, sino sencillamente su lente es tipo fijo y va a tener únicamente un consumo mínimo. Para ese tipo de cámaras, por lo general, vienen diseñadas para que trabajen alrededor de los 500 a 750 miliamperios. Entonces, por lo ideal, siempre es utilizar una fuente o adaptador de 12 voltios a 1 amperio. Pero si empezamos a hablar, digamos, de cámaras que son motorizadas, pues entonces ahí ya nuestra, nuestra perspectiva o el funcionamiento como tal de ese sistema sería totalmente distinto. Si yo llego a colocarle una fuente de 1 amperio, pues esta cámara, llamamos la cámara PTZ, pues no funcionaría adecuadamente, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces lo ideal sería colocarle una de 2 amperios, porque por lo general esas cámaras funcionan entre 1.5 y 1.8 miliamperios. Como digo nuevamente, dependiendo del tipo de cámara y de la referencia como tal de ella. La única diferencia entre estas, aparte del amperaje, es la última. Esta última viene diseñada para 24 voltios a 3 amperios. Significa que su amperaje básicamente va a ser mucho más fuerte y su apertura en cuanto a voltaje pues, es el doble de las anteriores, lo cual hace que sea una fuente que entrega una corriente bastante potente, llamémoslo así, para un equipo normalmente o convencional. En cuanto a CCTV nos referimos. Sus especificaciones como tal, pues acá como la vemos en esta tablita, tiene un canal de salida, cada una de ellas, un voltaje de salida que es de 12 voltios, excepción de la última, y pues sus diferentes preferencias de amperaje de acuerdo a la necesidad del equipo o los equipos que necesitemos. También cabe la opción de utilizar un tipo de fuente de estas que me alimente varias cámaras, y ahorita lo veremos más adelantico. Y pues el tipo de plug que se está utilizando, que es de 2.1 milímetros cada uno, es un plug convencional, que es este de acá que podemos ver en cada una de las fuentes para cada uno de los dispositivos. Es el plug convencional de 2.1 milímetros. Estas fuentes a cuánto se alimentan, o estos adaptadorcitos a cuánto se alimentan, básicamente a los 110, a la cometida que uno encuentra en la red de la casa o en una empresa normal, a la cometida normal de un sector. También nos encontramos con el portafolio de lo que tiene que ver los balun. Los balun, como ya he comentado, son una fuente principal o un accesorio necesario para que me entregue video a mis sistemas de circuitos cerrados de televisión. Dentro de ellos, básicamente, encontramos lo que son el balón de 2 megapíxeles, el balón de 5 megapíxeles y nuestro balón de RJ45, ¿sí? Este balón también alcanza a manejar 2 megapíxeles también de resolución. Entonces, mi balón convencional, como lo podemos ver acá en esta imagen, básicamente va a entrar mi cable UTP, que sea tener una parte positiva y negativa, y me va a transmitir toda la parte de video gracias a esta conexión BNC que nosotros vemos acá. Lo mismo sucede con el balón de 5 megapíxeles. La única diferencia existe en cuál, en el balón RJ45. El balón RJ45 tiene una particularidad muy chévere. ¿Cuál es? Él va a recibir también mi cable UTP, pero lo recibe en forma de
de conexión de RJ45 en categoría 568B. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo dentro de mi sistema o mi proyecto como tal, donde yo necesite una cámara de audio y video, voy a utilizar este tipo de balón. ¿Por qué? Porque este balón me va a entregar no solo la alimentación, no solo el video, sino que también me va a entregar audio por un mismo cable UTP. Desde un punto A donde se encuentra mi equipo de video o mi equipo, mi cámara, llamémoslo así, hasta el equipo grabador. Entonces, por ese tipo de configuración, yo puedo manejar toda la parte de audio y video de ese tipo de sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué distancias, por ejemplo, manejan en cuanto a transmisión el balón de nosotros SAT, el HDV200P? Él maneja distancias de transmisión de video en formato HDI, CBI de 300 metros máximo. Para formatos de TBI maneja 200 metros máximo. Sin embargo, acá hago una excepción. Hay ocasiones que superan estas distancias, pero ¿en qué forma las puedo superar? Únicamente utilizando cable UTP 100% cobre. ¿Por qué? Porque pues básicamente cable UTP, como ya habíamos hablado en posteriores videos, cuando es un cable 100% cobre, no tiene mayor pérdida a lo que es la diferencia de un cable que viene en aleación. Un cable que viene en aleación, nosotros ya sabemos hoy en día que el cable de aleación tiene un 60% que es aleación, aluminio y otros tipos de componentes, y el otro por ciento es cobre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese rango de en el cual se está construyendo el producto tiene una pérdida porque las señales se manejan o por lo general siempre se tratan de manejar de esa forma, es con cable que viene en puro core, es más fiel, tiene menor, menor pérdida en cuanto a transmisión de datos y pues también es un poco, tiene una resistividad como un poco también al ruido, mientras que cuando viene una lesión pues es más susceptible a ese tipo de cosas. Eso en cuanto a nuestro balón de 2 megapíxeles. Ahora, para el balón de 5 megapíxeles, hago una aclaración acá con este balón. Este balón, por ejemplo, lo pueden usar las personas que quieran utilizar resoluciones de 2 megapíxeles, de 3 megapíxeles, 4 megapíxeles, hasta su convencional que es de 5 megapíxeles. Pueden usar dentro de ese rango de pixelaje y les va a servir, pero ya superarlo cuando es un balón de 5 megapíxeles a 6 megapíxeles, pues ahí ya no le va a servir igual porque viene diseñado para entregar imágenes de video hasta 5 megapíxeles. Sin embargo, él también, al igual que el balón de 2 megapíxeles, también tiene unas distancias que son permisibles en cuanto a algunos formatos de video. Por ejemplo, él maneja 400 metros cuando son formatos de CBI y HD, y en formato de TBI, al igual que el balón de 2 megapíxeles, pues maneja máximo distancias de 200 metros. En cuanto a nuestro balón de RJ45, este balón maneja distancias en formato de HD y CBI, 300 metros, pero maneja una menor distancia en formato de TBI. Él maneja un formato básicamente de 100 metros. El tipo de cableado que se puede implementar, como lo vemos, como recientemente lo expliqué, puede utilizar cable categoría tanto 5, 5E y 6, son los permitidos para manejar lo que es la parte de video. Pero en el caso del balón de RJ45, él solo maneja, o lo ideal es que lo manejen realmente. No es que sea prohibido, pero pues hago la aclaración que lo ideal es que se maneje en cable UTP categoría 5E. Los formatos, pues son todos los formatos de resolución y de video que él maneja, que son los convencionales, los que maneja, por ejemplo, nuestras cámaras, que son HD, HDCBI, HDTBI, básicamente. Y el tipo de resolución, pues como lo había comentado, de 1 a 2 megapíxeles, en el caso del de 5, maneja formatos de 3 megapíxeles, 4 megapíxeles, hasta un máximo de 5,
y en el del RJ45 hasta máximo 2 megapíxeles. Ellos también cuentan con una protección, básicamente es una impedancia para la parte del BNC, que son de 75 ohmios a 100 ohmios aproximadamente para cada uno de ellos. Y también el tipo de conector que ellos manejan es tipo de empuje, o sea, básicamente, ¿a qué me refiero con ese tipo de conector? Es por donde me va a entrar el cable UTP, porque acá nosotros vemos el balón. Esta partecita de acá es la que le va a entrar a la cámara y también al grabador, pero lo que va a ir conectado de un lado al otro, que me va a permitir comunicarme de un lado a otro, va a ser el cable UTP que va a entrar por esta entrada y por esta parte de acá, esta parte inferior, ¿sí? Entonces, esta parte inferior viene en terminal tipo empuje, ¿sí? Esos son los que básicamente estamos usando nosotros, nuestra compañía está usando eso. ¿Para que nosotros hacemos eso? Pues básicamente para que al instalador, ¿sí? Se le facilite, y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos, se le facilite al momento de hacer valga la redundancia, la instalación del cablecito. Solo tiene que pelarlo, oprime una de estas paticas que nosotros Que me factura a mí, no me factura. Yo una vez le pregunté. eh, esto, hay audio por allá, qué pena, por favor, para que tengan cuidado. Entonces, volvemos nuevamente. Entonces entra el cable UTP a una parte negativa y a una parte positiva. Ya también vamos a explicar más adelantico eso. Y sencillamente entra presión. Hacen presión sobre una de estas paticas y pues el cable entra por uno de estos orificios. Y ya, no tienen que lidiar con tornillos, no tienen que lidiar con un destornillador o que de pronto en el proceso que hagan de conectar el parcito, ¿sí? Pues se les vaya a reventar el cable UTP porque pues a pesar de que sea 100% cobre, o sea aleación, o sea categoría 5E, o sea categoría 6, no quiere decir que no sea susceptible a que pueda haber una ruptura en el cable como tal. Recuerde que esos son unos hilos muy delgaditos, muy finitos, ¿sí? Entonces toca hacer ese tipo de instalaciones de muy buena forma. No hay como con rabia ni nada de esas cosas porque pues muy seguramente les va a pasar eso. Entonces esa es una de las grandes ventajas de nosotros. Y en cuanto al balón de RJ45, pues él tiene su entrada es un plug por RJ45, como lo acaba de decir, y va a entrar por el centro del balón con un ponchado de extremo a extremo. Dentro de nuestra parte de portafolio también encontramos lo que son los switch PoE, que los estaba explicando al iniciar esta webinar, y también los inyectores PoE, cada uno con unas referencias y descripciones características de cada uno. Por ejemplo, nosotros podemos ver que para el caso de los switch, los dos inyectores PoE, tenemos que se puede utilizar cable tanto categoría 5E como 6, al igual que los que tienen mayor cantidad de puertos, o sea, por ejemplo, estos de 16 puertos, 8 puertos, 4 puertos, y los inyectores PoE que pues, manejan realmente 2 puertos, que es esta imagen que vemos acá, ¿sí? Todos ellos manejan conexión a la red normal, ¿sí? Y pues dependiendo del tipo de referencia, pues tiene una cierta cantidad de watts por cada uno de sus puertos. Entonces, ¿eso con qué fin? Por ejemplo, también hay unos equipos que dependiendo de las especificaciones técnicas, y pues eso es algo que yo deseo que el oyente tenga muy claro, es que no por el hecho de que uno tenga un switch PoE significa plenamente que le va a servir a un equipo. Recuerde que los equipos tienen unas características únicas para la parte de alimentación y funcionamiento. Y lo mismo sucede con los switch. Cada uno de estos puertos entrega una cantidad de potencia. Eso se traduce en que en una cantidad de voltaje y corriente por cada uno de estos puertos. Si por ejemplo supera el equipo al que voy a conectar esa cámara
a este switch y supera la potencia de este puerto, pues sencillamente el puerto entra en corto y sencillamente pues va a dejar de funcionar la camarita que está al otro extremo, porque pues no la va a estar energizando adecuadamente, ¿sí? No es que se vaya a dañar, claro está, ¿no? Recuerde que la única forma para que se dañe un equipo es que se sobredimensione sobre el equipo. ¿A qué me refiero? O sea, que por ejemplo un equipo sea alimentado, por ejemplo, con, no sé, 1 amperio, 2 amperios, y yo lo sobredimensione colocándole 10 amperios, pues ahí obviamente voy a hacer una sobredimensión de alimentación y pues obviamente el equipo se va a quemar. En este caso, pues, o sea, no ocurre igual, pero no quiere decir que vaya a funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, para el caso del switch de 16 puertos, cada uno de esos puertos maneja 15.4 watts por cada puertico. Lo mismo para el de 8 puertos. Y para el caso del de 4 puertos, él maneja 4 vatios. Y en total, pues serían 30. No, espérame. Él maneja 30 vatios, perdón. Acá está errada este pedacito. Él maneja 30 vatios, no maneja 15.4, sino viene diseñado para 30 vatios. Y para el caso de los switch PoEs, pues perdón, para el caso de los inyectores PoE, el 48B30W, él maneja 30 vatios a 48 voltios DC y el de 48 voltios de 16 watts, pues maneja 16 watts por cada uno de sus puertos. Básicamente la especialidad de cada uno de ellos es que maneja aplicaciones de CCTV hasta 250 metros, ¿sí? O sea, por lo general nosotros sabemos que cuando hablamos de transmisión de datos para un sistema de CCTV se maneja un límite siempre se maneja un límite de 100 metros y después de esos 100 metros pues ya no va a haber ningún tipo de señal, ya sea ni de comunicación ni de entrega de video. Eso sucede y es cierto, pero cambia un poco con respecto a estos equipos, porque esos equipos vienen dedicados para la parte de CCTV. Su especialidad es básicamente eh, superar los equipos convencionales que vienen diseñados hasta 100 metros. Entonces, este alcanza a llegar hasta los 250 metros. Son básicamente 150 metros más, obviamente, ¿sí? Pero pues también es bueno que siempre sobre esta medida se trabaje, cuando se trabajan distancias mayores a 100 metros, pues utilicen un cable que es 100% cobre, preferiblemente. ¿Listo? Otra característica importante que tienen los equipos de marca SAT especializados en la parte de CCT es que ellos manejan alimentación convencional, que son los mismos, la cometida básicamente que tiene nuestra red eléctrica de una toma corriente o en una casa o en un apartamento o ya sea de una empresa, ¿sí? La cometida normal. Entonces no tienen que someter esos equipos a mayores alimentaciones, ¿sí? Sino es básicamente la cometida normal la que tienen que tener de alimentación como tal esos equipos. Bueno, ahora hablemos de lo que son las ventajas de los equipos. Bueno, en cuanto a la parte de SAT, accesorios, nosotros tenemos varias ventajas. ¿Cuáles? Una de ellas es que tenemos equipos de muy buena calidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con equipos de buena calidad? O sea, no son equipos que se le van a dañar fácilmente, que vienen bien terminaditos, que vienen bien conectaditos, ¿sí? Que vienen muy bien hechecitos y no que tan pronto lo saquen de la caja se les parte o se les cae el balón. La parte pues el balón me refiero a la parte del BNC y el cablecito. No se les va a dañar sacándolo de la caja como sucede convencionalmente con otro tipo de marcas, ¿sí? También fácil instalación, como lo dije, pues vienen diseñados precisamente pensando en la persona en el integrador o en el instalador,
o incluso en los mismos usuarios finales, que pues sea muy práctico la instalación de estos equipos. No es que tengan que tener super herramientas, por así decirlo, para poder hacer este tipo de instalación. Son productos que también vienen certificados, ¿sí? Son precisamente por eso hablaba de la buena calidad de los productos, porque vienen certificados. Todos nuestros productos, nuestros accesorios marca SAT vienen 100% certificados, ¿sí? Otra, otra ventaja muy importante dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros accesorios, es el costo de los elementos. Nosotros tenemos una muy buen costo al cual se está ofreciendo estos equipos, un costo accesible para las diferentes personas, empresas que necesiten como tal este tipo de elementos para implementar su sistema de circuito cerrado de televisión. También es práctico para el momento de hacer un mantenimiento. Ojo, esto es muy importante porque muchos equipos, por lo general, o de hecho la mayoría de equipos requieren siempre un tipo de mantenimiento y algunas veces se vuelve un poco tedioso. Nosotros, como acaba de hablar, nuestros equipos vienen muy pensados para facilitarle al usuario el uso y el mantenimiento como tal de estos equipos. Entonces, a la hora de hacer un mantenimiento no va a tener dolores de cabeza o problemas que se le dañó por retirar el accesorio o hacerle algún tipo de limpieza, pues no se les va a dañar por eso, ¿sí? La única forma que se les pueda básicamente dañar un equipo de esos es porque realmente no le hacen mantenimiento como tal al sistema, ¿sí? Debido a eso y dependiendo del tipo de mantenimiento que se le vaya a hacer o qué tan constante sea el mantenimiento, pues también tiene un tiempo de vida útil más largo, lo cual es muy importante para cada persona que implemente su proyecto. Súper importante ese tipo de mantenimientos, porque a pesar de que nosotros tenemos equipos de muy buena calidad, ¿sí? Que son certificados, ¿sí? Que vienen pensados en una muy fácil instalación, ¿sí? Y que son equipos a un acceso económico muy bueno, ¿sí? Que es práctico para la persona que lo va a usar, que no son extremadamente costosos, y si no vienen a un muy buen costo para adquirirlos, también es bueno que la vayan haciendo mantenimientos. Dependiendo de eso también depende de qué tanta tiempo de vida útil maneje estos equipos y este tipo de accesorios. Otra de las ventajas es la viabilidad para realizar cambios entre elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede ocurrirles que no le hagan mantenimiento, por ejemplo, a un equipo o que porque ya llevan un tiempo de vida mayor para el cual ellos vienen diseñados, ¿sí? Porque todos los equipos, ya sean accesorios, ya sean cámaras o grabadores o discos duros, vienen diseñados como tal con una X cantidad de tiempo de vida útil, ¿sí? Entonces, si uno de esos equipos se le daña, básicamente nuestros equipos permiten fácilmente el reemplazo de ellos por uno de los de nosotros y pues no infiere mucho o no infiere realmente en que vaya a cambiar la solución que tienen implementada en ese momento. También tiene una muy buena viabilidad para realizar algún tipo de actualización entre equipos como tal, ya sea porque quieren cambiar de marca, porque hay gente que les gusta mucho casarse con alguna marca o algo así, o porque en ese momento no tenían los recursos necesarios para dar, llamémoslo, ese plus de más, ¿sí? En cuanto al sistema, entonces es fácil manipularlo y pues poder hacer un tipo de actualización como tal. Caso puntual, por ejemplo, voy a poner en caso de los que son las borneras para adaptador, ¿sí? El macho y hembra que tenemos acá en la parte izquierda. Hay muchas personas que, por ejemplo, no usan ese tipo de borneras, sino que sencillamente cogen y colocan un cable con una clavija de extremo a extremo y sencillamente lo conecta al adaptador. Pero pues para personas que, por ejemplo,
algunas que son expertas en la parte de instalación, pues sencillamente utilizan el cable UTP, se evitan un mayor costo, ¿sí? Y por ese mismo cable UTP pues van a manejar lo que son la transmisión de video de los balloons, que es esta de acá, y por el mismo cable UTP van a manejar lo que es la alimentación de extremo a extremo, ¿sí? Eso tiene un costo, obviamente sí, claro, pero pues queda un poco mejor, más llevable y pues evita menos costos en un proyecto que es donde realmente las personas buscan tener rentabilidad cuando están haciendo este tipo de implementaciones. Otra de las funcionalidades que tienen nuestros accesorios en la parte de SCTV es lo que yo hablaba al inicio del webinar, es cuando usamos fuentes. Por ejemplo, digamos que yo tengo una fuente pongámoslo más contextualizado el tema. Tengo dos cámaras, ¿sí? Las cuales quiero alimentar, pero digamos que mi presupuesto no me alcanza para comprar dos fuentes. Es un caso hipotético, claro está, ¿no? Pero las puedo alimentar ambas cámaras, ¿cómo? Con un adaptador y un splitter de 2 vías. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Esto lo que me va a permitir es que, por ejemplo, mi fuente me va a estar limitando dos tipos de elementos, o sea, dos dispositivos, en este caso las cámaras, y pues también dependiendo del tipo de amperaje que vaya a usar, porque por ejemplo, si yo voy a usar una fuente, si por ejemplo yo voy a usar una cámara tipo fijo que está consumiendo 700 miliamperios cada una, ¿sí? No puedo meterle no puedo meterle, perdón, un adaptador de 1 amperio. Me tocaría meterle un adaptador de 2 amperios, el cual redistribuirá su corriente a cada una de ellas pues por 1 amperio. ¿Sí me hago entender? O sea, 2 amperios y lo digo básicamente por cada uno de estos equipos. Lo mismo sucede para splitters de 8 vías, por ejemplo, o de 4 vías también, ¿sí? Pero también va dependiendo del tipo de fuente que yo le vaya a usar o haya yo diseñado para ese tipo de sistemas. Este tipo de sistemas son por lo menos muy usados para las personas que pues ya más o menos tienen un poco más de conocimiento en la parte de la electrónica. También utilizamos lo que son las boneras plug tipo macho y hembra. Y uno de los ejemplos claros que quería mostrarles era lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos este tipo de horneras. Hay gente que tiene mucho conocimiento en la parte de instalación, ¿sí? Entonces lo que hacen convencionalmente es que ellos usan a extremo y a extremo el balón que vemos acá, que va conectado uno a la cámara, que es este de acá, y uno que va conectado a la parte del grabador, que es este de acá. Lo conectan todo por el cable UTP. Pero no solo eso, sino que también van a hacer que van a traer la parte de alimentación, que es esta que vemos aquí, y lo van a conectar a nuestra camarita. Pero para eso utilizan lo que es la bornera macho-hembra, que va a conectar el cable básicamente de un extremo, y al otro extremo también conectamos el mismo cable. Y sencillamente lo que vamos a hacer es que este plug conecte con el adaptador que se encuentra al extremo contrario. Otra de las partes fundamentales o principales dentro de nuestro funcionamiento, lo que queremos explicar el día de hoy, es, por ejemplo, el balón RJ45. Algunos me van a preguntar, Alexander, ¿cómo es que yo voy a hacer la conexión de ese tipo de elementos? Pues es muy sencillo. Como había hablado en mi webinar de SAT cable de redes, ellos tienen, el cable UTP tiene dos formas convencionales o protocolos por los cuales se puede conectar, categoría 568A o la 568B, en donde ellos vienen organizados de una forma, o cada par viene organizado por un código de colores de una forma, ¿sí? Por ejemplo, la 568A, él maneja este orden del 1 al 8, que empezaría el 1 por la parte izquierda y finalizaría el 8 a la parte derecha, siendo este el último cable que entra. Entonces, si nosotros vemos en la 568A, maneja lo que es el blanco verde, el azul, no, perdón, el blanco naranja, el azul,
blanco, azul, el naranja, blanco, café y café, ¿sí? Entonces va en este orden si nosotros nos damos cuenta. Lo mismo sucede para la 568E. Cuando ustedes vayan a usar este tipo de balón, yo siempre recomiendo que por lo general usen la 568E. ¿Por qué? Porque es la norma estándar que nosotros utilizamos acá en América Latina, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros utilizamos la 568A o la 568E? Pues vamos a manejar los pares de la siguiente forma. Y de acuerdo a eso, viene diseñado nuestro balón RJ45. Entonces, si nosotros lo conectamos de esa forma, él va a usar los dos primeros pines del bloque RJ45, por esos dos primeros pines va a manejar toda la parte de video. Mientras que por los tres restantes, los tres pares restantes, ¿sí? Acuérdense que esto va por pares, ¿no? Entonces, el primer par manejaría toda la parte de video y los otros pares restantes manejarían ¿qué? Manejarían toda la parte de alimentación como tal, ¿sí? Entonces, cuando vayan a usar este tipo de balón, asegúrense de que el mismo estándar o protocolo que se va a manejar en un extremo sea el mismo protocolo que van a manejar en el otro extremo. No los vayan a invertir o vayan a utilizar otra categoría diferente a esa, porque ¿qué va a suceder? Ahí sí van a tener un problema muy posiblemente con la cámara porque pueden generar un corto o pueden dañar los equipos o incluso que la polaridad de video que invertía y eso qué significa que queda desbalanceada lo que es la entrega de video y entonces no van a tener un video real, que es lo que ustedes desean, un video de calidad, sino que van a encontrar una imagen o un video totalmente distorsionado. ¿Listo? Entonces, esta parte de funcionamiento en cuanto al balón RJ45 es muy importante, recuerden. Entonces, para las personas que nunca lo manejan o que quieren empezar a manejar lo que son las cámaras con audio y video, entonces, esta es la forma convencional en la cual tienen que ustedes conectar, ya sea para un extremo o para el otro, ¿sí? En cualquier en estas categorías. ¿Listo? Ahora pasemos a lo que son nuestros switch PoE. Nosotros en este momento estamos enfocándonos en el switch PoE, que es de 16 puertos. Este switch básicamente es un switch muy dedicado a la parte de sistemas IP, básicamente. ¿Sí? Viene diseñado para entregar 16 o alimentar básicamente 16 cámaras eh, de tipo PoE, ¿sí? Pues ya que tiene sus 16 puertos y aparte de eso tiene otros dos puertos más y un puerto especial. Ya más adelante explicaré estos puertos cómo vienen o para qué vienen diseñados como tal, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la parte de conexión hacia la red, pues él maneja conexión tipo PoE, que maneja conexión básicamente por también aparte de eso por la red, ¿sí? Y pues la distancia de transmisión, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Estas son sus especificaciones como tal eh, para la parte de estandarización en la parte de la red, que viene en su formato IEEE y también maneja lo que es los LEDs o los indicadores para cada uno de sus puertos. Básicamente estos indicadores lo que me va a decir es, primero que todo, que está conectado de un extremo a otro, ¿sí? O sea que hay un elemento entre este switch y entre este puerto y pues también su dispositivo de grabación, ya sea su cámara de video u otro elemento que tal, como tal que necesite algún tipo de suministro de entrega de datos, básicamente por la red. Dentro de nuestro switch también encontramos lo que es la parte frontal y la parte al respaldo que tiene en nuestro dispositivo. Entonces,
como venía diciéndolo, él maneja acá, por ejemplo, todos sus 16 puertos tipo PoE, cada uno dedicado para una camarita, ¿sí? A un elemento que necesite que le entregue en red. Viene con dos puertos que básicamente son puertos de gigabyte. Eso quiere decir que tienen una mayor, básicamente una mayor de datos de transmisión, y tiene un puerto SFP, perdón. Este puerto SFP es un puerto especial básicamente para fibra óptica. Ya más adelante también veremos a qué me refiero con esto. Y pues la parte posterior de nuestro equipo, que pues viene la parte de alimentación, que son sus 110 voltios a la cometida, o incluso para sistemas en el momento que se necesite cambiar a 240. ¿Sí? Básicamente viene entre 110 y 240 voltios, que es la parte de alimentación, y su interruptor de encendido apagado. ¿Sí? Entonces, es un switch muy básico, muy convencional, pero dedicado a la parte de lo que tiene que ver con CCTV, que es realmente su especialidad. No es un switch programable ni nada así por el estilo. ¿En qué ambientes o en qué mercado, por lo general, es recomendable este tipo de switch? Cuando son proyectos de alta distancia, si me hago entender? Por ejemplo, ya sea, digámoslo, una central eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por lo general, ustedes saben, o las personas que han tenido la oportunidad de manejar este tipo de proyectos, que las fuentes de alta potencia tienen que ir muy separadas de las fuentes de transmisión de datos. ¿Por qué? Porque esto genera un tipo de ruido, o básicamente trata de cortar lo que es eh, toda la parte de transmisión de datos. Entonces, cuando estos tipos de proyectos se presentan, son, digámoslo, muchos metros por los cuales tienen que ir desviando toda la parte de comunicación de datos. Por lo que yo le digo, en estas centrales eléctricas manejan entonces potencias muy altas y tratan de siempre cortar lo que es la parte de los datos precisamente por la misma potencia. Entonces tienen que coger por cajas de paso, o tienen que subir a algún tipo de vertical, y así sucesivamente. Tienen que dar muchas vueltas. Entonces, este tipo de switches es muy recomendable eh, para ese tipo de implementación como tal. Bueno, dentro de la parte de funcionamiento, como veníamos hablando, también había comentado que había una parte que tenía un switch, digo, nuestro switch tenía un puerto que es el puerto SFP. Ese puerto es el puerto de fibra óptica. ¿Qué es lo que hace ese puerto? Pues básicamente por ese puerto lo que vamos a manejar es un puerto SFP que viene diseñado para lo que es la fibra óptica. No sé si alguna vez ha visto. Básicamente es como una USB, pero dentro de esa USB, por decirlo así, o sea, tiene la forma, ¿no? No es que sea una USB, sino tiene la forma de una USB, pero por él entra lo que es la fibra óptica. Entonces, la fibra óptica, ustedes saben que es un plug muy delicado, el cual va a entrar ahí. Entonces, por ese puerto yo puedo mandar fibra óptica, y al otro lado hacer la conversión de fibra óptica a cable UTP mediante un transceiver de fibra óptica que me permite cambiar de medio. Eso básicamente es un cambiador de medios. Y pues también a partir de ese puerto, pues yo le puedo entregar lo que es red, ya sea al equipo grabador, ¿sí? O si no hubiera ese caso, pues existen estos puertos, que son puertos que manejan de 10, 100 y 1000 megabytes por segundo. Son puertos de red, y pues estos me permiten o conectar ya sea un router, o conectar también un equipo grabador, ¿sí? O sea, básicamente esta parte de acá lo que se va a encargar es de entregarme la red como tal, la red convencional que yo tengo de mi operador, ¿sí? Eso es lo que se va a encargar como tal. ¿Listo? Y pues los diferentes puertos que ya sean para conectar un tipo de cámara, ya sea análoga, perdón, una cámara PTZ, una cámara tipo DOM, una cámara tipo balas, ya sea tipo PoE, ¿sí? Eso son las funcionalidades de él como tal.
Y pues eso es básicamente lo que yo quería enseñarles en la parte de SAT, seguridad electrónica, accesorios. Quería que conocieran los portafolios, los elementos más convencionales, la forma de funcionamiento de cada uno de ellos y pues cómo serían las formas de que pueden conectar un equipo a otro y la forma en la que, o los nichos o los proyectos en los cuales ustedes pueden ir enfocados a este tipo de proyectos. No siendo más, pues espero las preguntas. Eh, esto, Diego, aló, ¿me escucha? Sí, ¿qué está diciendo? Aló. Aló. Diego, ¿me ¿Listo? escucha? Sí, sí, señor, dígame. Listo, entonces, entonces preguntas pues ya acá al finalizar el webinar, si las hay, y si no, pues entonces dejaríamos hasta ahí. No, parce, no hay preguntas. Todo al parecer quedó claro. Listo. No siendo más, pues muchísimas gracias a todas las personas por haber asistido a este webinar y pues estaremos en los próximos webinars que hemos hablado anteriormente, pues a mirar una parte más práctica y de configuración que algunos oyentes han solicitado. ¿Listo? Mi nombre es Alexander Sánchez, gerente propio de la línea SAS de Seguridad Electrónica. Muchas gracias por asistir a todos y un feliz día.